Bendiciones amadas. Este audio es sobre el diseño divino para la sexualidad. Les invito a unirse en espíritu y que podamos estar orando para entregarle al Señor este momento, este espacio, donde vamos a aprender sobre este tema tan importante que es cómo llevar la sexualidad en Dios. Este taller que se trata de recuperar los diseños divinos para esta área tan importante del ser humano y que fue tan contaminada a lo largo del tiempo. Y entonces vamos a estar entregándole al Señor este momento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, unidas en espíritu, Señor, oramos, Señor, y te presentamos este momento, te presentamos este taller, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tu Santo Espíritu gobierne este momento, Señor, que disponemos para escuchar tu palabra, para recuperar tus diseños sobre este tema, Señor, esta área que es la sexualidad, el área de reproducción física y espiritual, Señor, del ser humano. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Dios mío, que estés en control del ambiente, que todo en el hogar o en el lugar donde vamos a escuchar se predisponga, Señor, y favorezca a que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones y mentes. En el nombre poderoso de Jesús renunciamos en esta hora a todo espíritu contrario, a todo antidiseño. En el nombre de Jesús renunciamos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, y que tu luz, Señor, nos esté libertando, nos esté, Señor, dando el entendimiento del propósito de tus diseños, Señor, para que así estos diseños puedan ser afirmados en nuestras vidas, Señor, y podamos impartirlo en nuestros matrimonios, en nuestras familias y con toda persona a la que tú nos asignes, Señor, en servicio. En el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Santo Espíritu guiando, Señor, este taller. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra en Génesis, capítulo 2, desde el 20 al 25, que Dios puso a Adán en el huerto, ¿no es cierto? Y dice, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces acá vamos a desmenuzar desde el principio cuál es el diseño divino que nos habla esta palabra. Y dice que el propósito de que Dios tome una parte del cuerpo de Adán y la saque, y de esa parte forme una mujer y se la traiga, significa que la mujer fue tomada del mismo varón. Quiere decir que de uno hizo dos. Y dice que Dios vio que Adán no tenía ayuda idónea. ¿Sí? Entonces el propósito de que Dios establezca una pareja es para que el ser humano no esté solo en la misión que le es encomendada, porque dice ayuda idónea. ¿Qué quiere decir esto? Una ayuda
para algo, una tarea, una asignación que el varón debe llevar adelante. Entonces Adán, cuando Dios se la trae, la reconoce y dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dice, por tanto, porque la mujer fue tomada del varón, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea que el hombre y la mujer vuelven a ser uno por medio del acto sexual. Dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es tremendo esto porque Dios toma de la carne de Adán, forma su ayuda idónea, se la trae, y Adán entiende por revelación que ella es parte de su propio cuerpo, y por lo tanto el hombre dice, deberá dejar a su padre y a su madre, y acá está profetizando porque hasta entonces ni ellos eran padres, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, el propósito de Dios es hacer de dos uno. Por eso dijo Jesús también, no son ya más dos, sino uno. Amén. Entonces el acto sexual es un acto que integra, que une a una pareja en el diseño perfecto de Dios y en la voluntad de Dios, los une en espíritu, en alma y en cuerpo. Y esto vamos a ver también más adelante en el libro de Malaquías, cómo es el propósito de Dios de que tanto el varón como la mujer asignados por Él, unidos por Él, ¿sí? Porque esto es algo que hay que entender. El matrimonio lo produce Dios, o así debiera ser, al menos. Si nosotros buscamos la voluntad de Dios, si nos movemos en revelación, no vamos a estar errando respecto del matrimonio, sino que vamos a estar entendiendo que hay una asignación divina y que es Dios el que forma los matrimonios y no que los matrimonios se forman entre sí en independencia de Dios. Una vez me tocó ministrando a un varón que por cierto entró en confusión respecto de quién sería su idónea. Pero en esa ministración yo pude ver en la costilla izquierda de él que allí estaba una mujer y sabía cómo se llamaba y quién era esa mujer. Y entonces entendí que había una asignación de parte de Dios de una determinada mujer para la vida de él. Y esto es independiente a que luego un hombre pueda tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios por problemas, por falta de sanidad, por iniquidades y todo esto que trae un espíritu de confusión, y sobre todo si el varón no está libre de la lujuria, de las falsas motivaciones, puede llegar a errar el camino. Y a esto va a ayudar que también la mujer no esté sana, por ejemplo. O que, como dice la palabra, una mujer edifica o derriba su hogar. A veces nosotras las mujeres también colaboramos con esa confusión en el varón por falta de nosotras ser renovadas y cambiar para ser en las manos del Señor una verdadera ayuda idónea, una mujer virtuosa en el hogar. Amén. Entonces, el Señor tomó del varón para formar la mujer y a través del matrimonio los vuelve a hacer una sola carne, no dos, no son ya más dos, sino uno, dice la palabra. Y Jesús también dejó bien en claro esto,
que no son ya más dos, sino unos, y además que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Quiere decir que hay una operación divina, hay una asignación divina a la hora de formar los matrimonios. Siempre y cuando, por supuesto, sean personas de propósito, personas que en su corazón, aunque estén lejos de Jesús y no lo conozcan, tengan el anhelo de servir a Dios, ¿sí? Personas de propósito. Porque después están aquellos que están entregados ya por Dios a que hagan lo que quieran hacer. Pero estamos hablando de que en las personas de propósito es Dios el que forma los matrimonios. Y esto es muy importante porque vamos a leer qué es lo que Dios busca cuando Él forma un matrimonio, y vamos al libro de Malaquías capítulo 2 desde el versículo 13. Y dice la palabra: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El Señor, por medio del acto sexual, por medio de la unidad matrimonial, donde Él comisiona al varón y a la mujer en un mismo propósito, ¿sí? Los une con un mismo propósito. Dios reserva el acto sexual para buscar, dice, una descendencia para Dios. Y si estamos hablando de descendencia para Dios, estamos hablando de una descendencia espiritual. Es decir, que Dios mismo reproduce su espíritu en el ser humano por medio de los matrimonios. Por eso Él une en amor al matrimonio. Y Él siembra en el varón un amor único hacia su esposa y en la esposa un amor único hacia su esposo. ¿Dónde entra la confusión en una pareja? Cuando hay contaminación con el espíritu de las tinieblas llamado lujuria y lascivia. Esos son los espíritus que traen confusión y que llevan a vincularse sexualmente al ser humano fuera del amor y fuera del matrimonio. Entonces, dice la palabra aquí en Malaquías que Dios busca una descendencia y por lo tanto hay que guardarse en el espíritu y no ser desleales. Si Dios une hombre y mujer, pero uno de los dos comete infidelidad, por ejemplo, dice la palabra que está adulterando. ¿Y qué es adulterar? Es contaminar la esencia de algo. Por ejemplo, si yo a un buen vino le agrego algo, como por ejemplo un poco de jugo, como la mezcla que hacen algunos, yo ya estoy adulterando el vino. Ya no es vino eso. Si en un matrimonio se produce una infidelidad, entran espíritus a contaminar ese matrimonio, a contaminar el área sexual de ellos y aún a meterse con la descendencia, con los hijos de ellos.
Por eso dice que Dios hizo uno, porque busca una descendencia para Dios. Y Él nos manda a la fidelidad para mantener la pureza en el matrimonio, lo cual va a potenciar lo de Dios en la descendencia, en el hogar, en las generaciones. Sin embargo, el adulterio da apertura a que empiecen a entrar legiones de demonios a la familia, a ese matrimonio, a la familia y a la descendencia. Y abre puertas a distintas calamidades, espíritus de destrucción matrimonial, espíritus de destrucción del hogar, espíritu de muerte, espíritu de ruina financiera. Diferentes espíritus entran a través de lo que es contaminar la esencia pura con que Dios unió a un matrimonio. A través de cometer sexo ilícito, es decir, fuera del matrimonio, antes del matrimonio, ¿no es cierto?, fuera del diseño divino y aún dentro del matrimonio, con prácticas que no son aprobadas por el Señor, sexo antinatural, por ejemplo, entran demonios a nuestras vidas, a nuestras familias. ¿Por qué? Porque el sexo afecta las tres áreas del ser humano: el cuerpo, el alma y también el espíritu. Por eso el apóstol Pablo nos llama a limpiarnos de toda contaminación de carne, pero también de espíritu. Y esto se logra a través de la transferencia de espíritus mediante una sexualidad no aprobada por Dios, o que no se produce en el propósito de Dios, respetando sus tiempos, sus formas, sus principios, sus maneras. No se produce con el aval de Dios. Dice la palabra que huyamos de la fornicación, huyamos del sexo ilícito, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran ustedes, dice, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que si yo no respeto los principios de Dios para la práctica sexual, no solo estoy deshonrando mi cuerpo, sino que estoy también poniendo en riesgo mi espíritu. ¿Por qué? Porque va a haber transferencia de espíritus inmundos, espíritus de las tinieblas, que van a venir a apagar la luz divina, que es mi espíritu, el que Dios puso en mi vida, que es parte de Dios mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy dando legalidad a las tinieblas por medio de abrir la puerta del sexo ilícito. Entonces, una sexualidad en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, bajo los principios de Dios, va a potenciar lo de Dios en un matrimonio, en una vida que se maneje de esa manera. Y aún en la descendencia. Porque todo lo que haga un matrimonio abre la puerta a la luz o a las tinieblas, potencia lo de Dios o permite la entrada de las tinieblas para que venga a destruir. Si yo entonces me determino a santificar mi área sexual, yo no solamente voy a estar guardando el templo del Espíritu de Dios, que es mi cuerpo, sino que también voy a estar guardando mi propio espíritu, que es el depósito de luz que yo necesito para poder ser salvo. Amén.
Entonces dice, guardaos pues en vuestro espíritu, dice el libro de Malaquías. ¿Por qué? Porque una sexualidad ilícita, como decíamos, afecta también a nuestro espíritu, trayendo tinieblas que van a drenar esa luz divina que Él puso en nosotros. Entonces el diseño de Dios es que el ser humano nazca en el seno de un matrimonio unido por Dios, unido especialmente en un amor único, para que ese ser humano venga con un espíritu fuerte por medio del amor. Por eso el diablo busca corromper el área sexual, para que al contaminar esa área, la descendencia ya venga contaminada. Y de esa manera Satanás se infiltra en la descendencia con diversos espíritus que luego van a venir a traer destrucción y daño de diferentes formas a la familia, a la descendencia. Y lo que va a buscar Satanás es aumentar la corrupción sexual dentro del ambiente familiar para destruir las generaciones. Dice la palabra que del Padre de las luces, del Padre de los espíritus, del Padre celestial, toma nombre toda familia que hay en los cielos y en la tierra. Dios es el creador de la familia y la estableció para buscar una descendencia que lo adore, una descendencia que lo sirva, una descendencia para Él. Pero Satanás busca meterse en el área reproductiva humana para que en vez de que lo de Dios se potencie y se reproduzca de generación en generación, se estén multiplicando los espíritus, la inmundicia y la corrupción. Es por esto que cuando Dios santifica al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, en el desierto Dios les da leyes para recuperar esos diseños divinos y les marca pautas para que ellos sean un pueblo fuerte en el Señor, un pueblo santificado. Y entonces Dios les comienza a limpiar por medio de esas leyes de todas esas prácticas que se habían ellos corrompido, aprendido en Egipto. Todas esas prácticas en las que ellos se habían corrompido y habían perdido, muchos de ellos, el diseño original de Dios para el área sexual. Y vamos a leer para esto el capítulo 18 del libro de Levítico. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Y dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de ella, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es.
su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque es parienta de tu madre. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, porque, dice, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de ustedes. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero, que mora entre ustedes, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. Amén. Entonces, estamos viendo que todos estos actos de inmoralidad sexual, de sexo entre parientes, de incestos, ¿sí? Aún de bestialismo y todas estas cosas, adulterio, contaminan la misma tierra y traen maldición a una nación. Dice que esta fue la causa por la que Dios visitó la maldad de los moradores de la tierra que iba a echar de delante de Israel. Por lo tanto, ellos no debieran hacer lo mismo, les dice acá. En otra parte les dice que si ellos terminan haciendo lo mismo que estos que Dios expulsó, ellos también serían expulsados. Y de hecho, Dios expulsó a Israel de su tierra por 70 años cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, esto trae maldición a la tierra, trae vileza a una nación y hace que una nación, que una familia, que un pueblo o ciudad terminen cayendo bajo el juicio de Dios. Algo que llama también aquí la atención es que habla del aborto. Dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Es notable la relación que hay entre los actos de inmoralidad sexual y el aborto. ¿Por qué? Porque el sexo ilícito trae también hijos no deseados, que muchos terminan ofreciéndolo a Moloc. ¿Cuál es el Moloc de hoy? El aborto. Por medio del aborto, hoy se sacrifica a Moloc, así como antes se lo ofrecía mediante quemar los hijos. Increíble, pero es así. Entonces esta práctica de matanza de bebés, de niños, de ofrecerlos a Moloc, está directamente ligada con pueblos que practican la inmoralidad sexual.
Y Dios tenía que dejar bien en claro y bien establecido en la palabra cuál es el diseño de Dios para esta área. Vamos a leer también Deuteronomio 22, 25 y 26 para entender cuál es la consecuencia de también un acto ilícito, ¿no es cierto?, en el sexo, como es la violación, que es lo que produce en una víctima. Y esto es importante saber para que podamos ser sanadas también si hemos pasado por esto. Dice en Deuteronomio 22, 25, mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay nada de culpa en ella, de muerte, porque como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Entonces dice que esto es similar a cuando a uno le arrancan la vida, le roban, ¿no es cierto?, algo preciado. Y quiero referirme especialmente a esto de lo que es la violación, el abuso, porque produce efectos tan terribles en nuestras vidas. Y la mayoría de las mujeres, 90% diría, han pasado de alguna forma por abuso, por violación, por incesto, por manoseos de parientes. Y dice aquí la palabra que eso es como cuando te quitan la vida. Entonces es algo que uno pierde. Uno realmente se siente invadido hasta lo más íntimo, ya que el área sexual, como decía, afecta la integralidad del ser. Es algo que afecta hasta lo más profundo nuestro. Y realmente cuando pasamos por abusos, violaciones, manoseos, incesto, y sobre todo si hubo acceso carnal, que no fue algo que nosotros lo permitimos ni fue con nuestro consentimiento, sino que fue mediante violación, es como que algo que nos mata, que nos destruye el corazón, y que de no sanar eso, realmente nuestra alma queda anclada de por vida a ese hecho, a ese momento, y no puede evolucionar, no puede crecer, no puede desarrollarse, por cuanto fue ultrajada mediante este acto. Entonces esto es algo gravísimo que nosotros debemos atenderlo con Dios si nos ocurrió, que debemos abrir nuestros corazones a que el Señor pueda ministrarnos profundamente y entrar en un camino de perdón, de poder soltar el perdón hacia personas que nos abusaron, que nos violaron, que nos manosearon, que nos pervirtieron tal vez, y poder, con la ayuda del Espíritu Santo, ir caminando en el perdón hasta que sea un perdón totalmente completo y nuestra alma pueda ser completamente libres de toda contaminación de espíritu, de carne que nosotros hemos padecido mediante ese acto, que es la violación y el abuso. Amén. Hasta aquí la primera parte y en breve estoy pasando la segunda parte de este taller.